24 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Contanos cómo llegas al viernes. Hoy estoy demasiado cerca de Franco Ariñana. Podés venir, acércate. ¿Así? Me bañé hoy. Hola. Bien. Hoy vamos a hablar un poquito de economía. Sí. Porque esta semana nos enteramos, por ejemplo, de que se están transfiriendo lingotes de oro, por ejemplo, de nuestro Tesoro Nacional al exterior. Algo que ya había sucedido en el gobierno de Mauricio Macri. Pero para profundizar un poco en todas las medidas que se están tomando dentro del gobierno de Javier Milei, estamos en comunicación con Juan Valerdi, economista, que tiene unos minutos para prestarnos. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Ariadna Alipi, Franco Ariñano. ¿Cómo te va? Juan, buen día. A ver si lo escuchamos ahí. Juan, ¿nos escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Ahí está. estamos. Buen Bien, día, bien, Juan. todo bien. Juan, bueno, en principio, esta semana estuvieron hablando varios interlocutores. Bueno, uno de los asesores de la Presidencia de la Nación, que además es empresario textil, no voy a decir el apellido porque me va a salir mal seguramente, si no me equivoco, Karagosian, Sí, Karagosian. habló sobre las medidas económicas, termina saliendo de la asesoría de la Nación, es despedido, pero después lo escuchábamos a algunas otras personas interlocutores que comentaban estas complicaciones que terminan por dar cuenta de que puede ser que la calecita esté chocando. Y quería preguntarte cómo lo estás viendo vos en ese sentido, si efectivamente lo ves de esa manera o crees que tiene bastante tela para cortar el gobierno todavía. Bueno, lo que pasó con Karagosian y que ahí lo de la bastante tela para cortar parece una ironía, porque Sí. es un Sí, gran justo, no me productor había dado textil cuenta. de la Argentina, es que el famoso cuento del rey está desnudo. Karagosian ni siquiera dijo Milei está desnudo, sino que dijo anda en short, pero básicamente lo que dijo es que la recuperación de la actividad económica en forma de B corta, que es después de toda esta caída fuertísima que ha tenido la actividad económica, él no ve y sus amigos empresarios o conocidos tampoco ven posibilidades de una recuperación en el próximo semestre, que es algo que está clarísimo. No hay ningún indicador que lleve a tener alguna esperanza de que en los próximos meses la actividad económica se recupere, porque el poder adquisitivo del salario y jubilación, tanto los formales como los informales, ha caído mucho y no hay ninguna forma de que ellos suban en corto plazo. La inversión está ausente, la famosa lluvia de inversiones, brotes verdes y demás no va a ocurrir porque no hay forma de que alguien considere que un país como la Argentina, en la situación actual, sin dólares, con una deuda muy abultada y con una destrucción del mercado interno, sea atractivo para invertir, en Sí. especial porque esos que traerían dólares para invertir después quieren tener la posibilidad de llevárselo, y si en el Banco Central no hay dólares es difícil tener claro que se lo pueden llevar. Y al mismo tiempo, las exportaciones no es una salida que tengamos a mano, porque las exportaciones industriales pueden chocar con la guerra comercial que hay en el mundo y que no es fácil además colocar productos industriales, y las del agro, con una resistencia del agro a, por un lado, liquidar lo que ya tienen los grandes exportadores, y por otro lado, no es algo que de un día para el otro puedas hacerlo, porque implica sembrar y esperar unos meses para cosechar y después exportarlo y demás. Así que todo eso hace que no haya ninguna posibilidad de que haya una recuperación de la actividad económica en este semestre, lo cual va a hacer que suba mucho más el desempleo, porque las pymes, las grandes empresas que estaban esperando a ver si venía la recuperación, ya no tienen espalda o no tienen paciencia para esperarla y están empezando a despedir mucha más gente, a suspender y a cerrar, ¿no? Juan, hay buen día primero. Hay un fenómeno que por lo menos a muchos de los que tratamos de informarnos sobre alguna cuestión económica nos cuesta a veces mucho comprender en base a los lenguajes técnicos que muchas veces se utilizan y demás. Pero nos pasa esto, que vemos como profundas contradicciones, sobre todo en el discurso oficial, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, en la última semana pasamos desde la memorable frase de que el peso es excremento a que vamos a revalorizar el peso. Como uno de los mantras que repiten no solamente el gobierno, sino además muchos de sus representantes, tanto en redes sociales como funcionarios.
¿Esto crees que es un poco que se queman los papeles, que no funciona un poco la planificación que se tenía, que el esquema de dolarización queda muy lejos? Planificación en este gobierno yo no he visto en ningún momento. Contradicciones desde que empezó su campaña Milei hasta ahora han sido de 180 grados las contradicciones. Y en especial vos fíjate que no solamente dijeron vamos a ir a intervenir con el contado con liqui, comprándole los dólares a los exportadores que no se los están vendiendo, por otro lado, y con eso me doy vuelta y compro bonos e intervengo en el dólar contado con liqui, que es uno de los dólares financieros que se había disparado junto con el ilegal del Blue y con el otro dólar financiero que es el MEP. Ahora fíjate, ¿quién hace esta intervención? El lugar que Milei prometió toda la campaña que iba a dinamitar o prender fuego, que es el Banco Central. O sea, fíjate si hay contradicciones y al mismo tiempo obviamente está lo que decís vos, del peso es excremento, entonces vamos hacia el dólar o hacia la canasta de monedas y sin embargo cuando el peso se empieza a desvalorizar, que es la suba del dólar, salen corriendo desesperados a pararlo. Entonces, obviamente que este gobierno tiene contradicciones, inconsistencias en su, entre comillas, idea económica, porque todos los libros que cita Milei de memoria no son ideas para aplicar en la realidad, sino que son cosas teóricas de hace 150 años, que nunca se aplicaron y nunca sirvieron para nada. Entonces está claro que no tienen ni idea de cómo llevar el rumbo de la Argentina, no tienen dólares en el Banco Central y tienen vencimientos de deuda que se van acercando, no solamente de deuda en dólares, sino también en pesos, que es lo que le pasaron ahora hace poquito del Banco Central al Tesoro, y es de lo que se quejaban los bancos, que de alguna manera lo compararon con un plan Bonex, que es manotearle los depósitos a los bancos y darle bonos, como se hizo en 1989. Entonces digo, todas estas cosas están pasando. Y al mismo tiempo, una cosa que mencionaste vos recién, los lingotes de oro que teníamos, oro físico, los mandó Sturzenegger durante el macrismo al exterior, para supuestamente hacerlos recertificar, a ver la pureza, y para hacerlos trabajar como garantía, bla, bla, bla. El oro físico en el mundo escasea mucho más de lo que dicen los papelitos de cuánto oro físico tienen los países como reserva en los lugares que se acumulan, que son básicamente Londres, Estados Unidos, algunos lugares más. Entonces, el oro físico ese se va acumulando en esos lugares bajo distintas formas de presión. Bueno, en el caso de Sturzenegger lo hizo, y en el caso actual mandaron lo poco que se acumuló en los 4 años del albertismo, que no era más de 500, 800 millones de dólares. El anterior envío fueron 4.000. Nunca más lo vemos, ese oro físico, porque cada vez que alguien pide que le manden el oro físico, como pasó con Francia, Alemania, con Rusia, con India, le dice, no, mejor te lo guardo yo porque vos, mirá si te lo roban. Eso, de hecho, en 1971 el patrón oro se terminó de caer cuando Estados Unidos, Francia le pide sus lingotes y Estados Unidos le dice, no, mejor no. Y entonces se acabó el patrón oro. Juan, sobre esto, para esclarecer un poco para personas que no entienden mucho de economía como yo, esto de la transferencia de los lingotes de oro a Inglaterra, además de recibir liquidez en dólares, pregunta aparte, ¿efectivamente vamos a recibir liquidez en dólares o eso va a quedar allá y es simplemente una fuga de capitales? Pero en otro punto preguntarte para qué le sirve al gobierno esta transferencia al gobierno específicamente, no en lo personal con los intereses personales que pueda haber ahí. En particular, en este caso, algo de lo que dijeron los del gobierno es que lo mandaban para hacer una garantía contra un préstamo que le iban a pedir a Basilea. O sea que es para endeudamiento. Obviamente endeudamiento por los valores que te mencionaba, no es como para volverse loco. ¿Y qué va a pasar? Al mínimo incumplimiento que haya, chau oro físico y te quedaste con una deuda en dólares y perdiste el oro físico, cosa que lo doy por hecho, digamos, que va a ocurrir. Juan, con respecto a algo que hablábamos en relación a las incongruencias de este gobierno, a las contradicciones en base a las expresiones de política económica y sobre todo después a los hechos concretos, recién hablábamos del campo y veíamos una comparación de que quizás una de las únicas actividades que tiene una mejora en la actividad en comparación obviamente a la del año pasado, que fue la de la sequía más importante de los últimos 100 años,
Y sin embargo, después digo, todos los otros números que están circulando de otro tipo de actividades son todos a la baja, digamos. Y también se plantea esta exigencia que plantean sobre todo los sectores exportadores en relación a la devaluación, ¿no? A forzar este gobierno a la devaluación. ¿Crees que esto es una tensión hoy en la discusión sobre los pasos a seguir? Es una tensión fuertísima que es la que está impulsando, entre otras cosas, la suba del dólar y la desconfianza de muchos apostadores como fuerte poder económico, financiero, apostadores a que el dólar va a terminar siendo devaluado, el dólar oficial. Porque el campo, primero que eso que salió hoy en los diarios de que había subido la actividad o el producto del campo respecto al año pasado, es una especie de cuestión estadística o contable. Eso no quiere decir que esa plata que generó el campo haya entrado y haya pasado por el Banco Central y demás. Esto es un tema clave, porque cuando te dicen que Vaca Muerta va a cerrar el agujero de la balanza energética de la Argentina, en dólares y demás, que nos estaba chupando tantos dólares desde hace muchos años, incluso desde el 2011, es mentira. Porque según el RIGI, las empresas que vayan a Vaca Muerta, desde el 5º año no tienen ninguna obligación de traer ni $1. Claro. Los primeros 4 traen poco y después no traen más. Ni no tampoco tienen obligación de liquidar sus dólares. O sea Sí. que por más que exporten no entran los dólares. Pero en los últimos 8 años nadie realmente controló cuánto y cómo traen los dólares los exportadores. Porque el macrismo desmanteló el sistema de control que había en el Banco Central, que a mí me consta porque estuve ahí cuando se montó en el segundo mandato de Cristina, y Pese, que fue el presidente del Banco Central de Alberto, no lo recompuso eso. Entonces hace 8 años que los exportadores traen lo que se les canta cuando se les canta. Claro. Porque nadie les está encima. Y entonces, estadísticamente vos podés tener un superávit de balanza comercial, que quiere decir que le vendiste más al mundo de lo que le compraste, pero eso es una estadística que tiene que ver con las toneladas de producción, con esto, con lo otro, y no con cuántos dólares fueron a parar al Banco Central. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Juan, yendo haciendo quizás una futurología cercana de las próximas semanas, ¿crees que ante esta caída fuerte también de las pymes y de los empresarios empezando a levantar la oreja ante las medidas económicas que se están tomando, va a haber una reticencia por parte de los empresarios a esto? Digo, una expresión pública, algo que haga, no sé, repensar al gobierno sus medidas. Pongámoslo de otra manera. No solamente al gobierno, sino a la clase política. Claro. Lo que está pasando ahora y va a seguir pasando es que muchos empresarios están apostando a que este gobierno no le va a ir bien. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Si vos apostás a que le va a ir bien, una de las formas de apoyar al gobierno es poner plata. Claro. Y vos decís, ¿le tienen que dar plata? No, tienen que invertir. Entonces, si un empresario dice, no, a estos les va a ir bien, de hecho, Carastagian, no me acuerdo cómo es, en la época de Macri se montó una gran empresa, compró máquinas, contrató a gente y demás y le fue muy mal. A pesar de eso sigue siendo un gran productor textil de la Argentina, y eso es una forma de apoyar con tus dólares o tus pesos la idea que tenés de que le va a ir bien. Ahora, si todos los empresarios están viendo que al gobierno le va mal y todos no invierten y despiden gente, suspenden gente, levantan sectores productivos y demás, los financieros que están mirando qué hacen los empresarios también empiezan a apostar en contra del gobierno. Y entonces empieza a subir el dólar y es toda una profecía autocumplida. Entonces la única forma de ver que los empresarios apoyan al gobierno es que inviertan y que no despidan. Si están no invirtiendo y despidiendo, están dando señales de que ni siquiera ellos ven a este gobierno que entrega todo por nada como un gobierno con posibilidades de éxito. Ajá, entiendo. Y ante una nueva intención de devaluación, digo, que puede ser posible, vos creo que lo decías hace unos días, ¿esto podría intensificarse? En la coyuntura actual, o sea, en el momento actual, las cosas que tienen para hacer, dado que no tienen dólares y que van a empezar a venir los vencimientos de deuda y que van a empezar a tener problemas también para pagar las importaciones, que ya tuvieron problemas pero les enchufaron un bono a los importadores, que tienen que pagar la energía eléctrica del mercado mayorista de Camesa, que siguen mandándolo, pagaron bonos y siguen haciendo de cuenta que no existe esa cuenta para mantener el superávit, etcétera.
tienen tres posibilidades. Una es hacer la devaluación que le piden los exportadores para que le den los dólares y para respirar un poco más tranquilos en el Banco Central. ¿Qué genera eso? Que vuelva a subir la inflación. Claro. Que es el único indicador que puede mostrar que le fue bien de todos los indicadores económicos. Después de subir ellos la inflación a 25% en diciembre, la lograron bajar a menos de lo que tenía Massa el año pasado. Entonces está entre 4 y 5 ahora. Pero si devalúan 30-40%, que es lo que piden los exportadores, esa inflación no va a bajar en los meses siguientes de 8 o 9%. Primer problema. Segundo problema, si devalúan, y habían dicho en diciembre que no iban a devaluar nunca más del 2% mensual, y devalúan 30-40%, va a haber un montón que dice, che, ¿y será esta la última devaluación? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Apostamos a la tasa de interés que me da el banco, que ahora es mucho menos que la que había en diciembre, que era 200% efectivo en diciembre, y ahora es 50, 55, o apuesto al dólar? Segundo tema. Tercer tema, hay una cantidad importante de vencimientos en pesos. Entonces ahí conseguiría dólares, pero ¿qué hacemos con el tema de los vencimientos en pesos y con la tasa de interés que pagan? Y empieza otra bola. Entonces hay una serie de cuestiones que no se resuelven fácilmente, y la devaluación es un disparador de una caída del apoyo al gobierno de la población, que va a decir, ni siquiera la inflación podés hacer de todo lo que me prometiste. Entonces, la clase política, viendo lo que hablamos de los empresarios, viendo lo que pasaría con la inflación y un montón de otras contradicciones, y el maltrato de Milei, que los tiene esperando el día que puedan tomar revancha, por ahí le va a complicar la vida. Solo con que diputados diga que el DNU de diciembre ya no vale, que eso ya lo dijo el Senado, se le cae el DNU de diciembre y sería un golpe bastante importante para el gobierno. Juan, en esta misma línea, dos elementos que son dispares, digamos, pero uno es un elemento más a estos tres que vos planteabas, que uno es el rol del fondo y algunas declaraciones que hizo el Fondo Monetario, bueno, esta contradicción con Caputo, entre que Caputo plantea una cosa y el fondo lo sale a negar automáticamente al otro día, y también si es viable que el fondo garantiza algún tipo de aire a este gobierno en esta situación, si lo analizás como viable, y por otro lado, algo que lamentablemente para la Argentina siempre en estos momentos son como los fantasmas del pasado, que es al fin y al cabo, si está también en el horizonte, costear la crisis con el ahorro de los argentinos, que hoy el fenómeno, digamos, que está sucediendo es más esto de sacar los dólares de ahorro para pagar tus gastos cotidianos, ¿no? Lo que le pasa a un sector de la población que automáticamente lo que era sus ahorros los está cambiando de moneda, digamos, a la hora de gastos corrientes. Se los está comiendo literalmente a esos dólares, y una de las opciones, en vez de devaluar y subir la inflación y generar una serie de impactos negativos, era manotear los dólares que tiene la gente en los bancos, dándoles un bono. Ese es lo que sería un plan Bonex que se hizo en el 89, y sería una posibilidad. No sé cuán segura, porque seguramente se llevaría puesto al ministro de Economía y dejaría bastante complicado al presidente que dijo que la propiedad privada es sagrada. Esto es claramente algo en contra de la propiedad privada, hacer eso. Segundo tema, el FMI, que es el que podría aportar, con que le aporte 5.000, 10.000 millones de dólares, le da muchísimo aire a este gobierno, pero no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? El FMI en realidad es un mascarón del poder financiero de Estados Unidos. No hay votaciones y demás. Lo que dice Estados Unidos es lo que hace el FMI. ¿Cuál es el problema? De acá a noviembre son las elecciones de Estados Unidos y hay una interna feroz entre lo que representa Biden y lo que representa Trump. Esa interna se va a resolver en noviembre, pero el que asuma, gane quien gane, si es que Biden es candidato y no otro, va a asumir en enero. Con lo cual, el FMI no va a hacer nada de acá a enero porque no va a tener ninguna persona confiable que le dé instrucciones y que claramente se sepa que va a estar los próximos 4 años. Entonces los burócratas del FMI lo último que van a hacer es tomar decisiones relevantes que les pueden complicar mucho su carrera, porque en la Argentina le ha complicado la carrera a muchos burócratas, y tomar una decisión antes de enero del año que viene. Eso para este gobierno es larguísimo plazo. Así que olvídense del FMI. El FMI en realidad nunca tiene interés en cobrar el capital. O sea, te mete presión y lo que quiere es cada 3 meses vayas a rendir cuentas y a que te digan qué tenés que hacer, pero lo que sí quiere cobrar siempre
la estructura burocrática del FMI son los intereses. Porque con los intereses de la deuda que tenemos con el FMI es con lo que vive los sueldos, los viajes, las jubilaciones, de toda la estructura burocrática del FMI. Esa te van a meter siempre presión. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora. Se están asegurando de que se puedan pagar los intereses que son el presupuesto de ellos. Claro. Juan, pero no van a mandar dólares. Van a mandar un montón de felicitaciones, pero no van a mandar dólares. Bueno, es una alegría que nos digas esto. Sí, porque si los mandaran serían más deuda para el futuro. No, es un problema, obviamente. Se aumenta el problema, digamos. Te quería preguntar una breve, porque vos decías esto y yo me pregunto, las otras instituciones bancarias a las que se les pedía dinero, pienso en el BID, por ejemplo, o los acuerdos con China, ¿eso va a seguir sucediendo o también es algo que esas instituciones ya no confían en este gobierno y tampoco les van a bajar dinero? En realidad el BID y el BIRF no mueven el amperímetro. Si te prestan, primero que tienen que prestarte para eventos específicos de construcción, desarrollo de infraestructura y demás, y el gobierno detuvo todas las obras públicas, con lo cual difícilmente se haga algo por ahí, pero además no mueve el amperímetro y nunca es de un día para el otro. Hay algunos de emergencia, como se hizo el año pasado o el anteaño pasado, que era la CAF, que era un lugar, digamos, que nos prestó un par de cientos de millones de dólares, pero no mueve el amperímetro. Claro. Eso no mueve nada. Entiendo. Y lo de China, Milei no sé cómo consiguió que el swap con China, que vencía en junio, julio, y que eran casi 5.000 millones de dólares, China le perdonara ese vencimiento y se lo postergara por un año. Supuestamente el presidente iba a ir para allá, no fue, no sé cuál fue. Supongo que China está mirando el largo plazo con la Argentina y piensa que Milei es un accidente y no tienen por qué tensar más la situación de los argentinos a costa de castigar a un presidente desquiciado que los está permanentemente agrediendo. Pero en este sentido uno podría decir, bueno, nos podría ayudar Brasil también. Bueno, las agresiones que tiene Milei para con Lula, que es el presidente de Brasil, y para con, en general, el Mercosur, hacen que por ese lado tampoco vaya a haber nada positivo. Bien. Juan, muchísimas gracias por estos minutos, clarísimo todo, seguramente te volvamos a llamar porque, bueno, obviamente este gobierno sigue abriendo puertas, así que muchas gracias. Y además está decirte, Juan, que estás invitado también a venir aquí a Comunidad Ferroviaria, que es el lugar donde funciona el estudio Emilio Scamaitakuri de Radio Trinchera, galpones del ferrocarril históricos aquí en Tolosa, recuperados por la organización y transformados en un polo productivo, cultural, educativo y comunicacional. Bueno, fue un placer y algún día nos volvemos a ver o nos volvemos a hablar, pero continuemos. Dale, Bien. Muchas Fuerte gracias. Abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Juan Valerdi, economista, que tenía unos minutos para conversar con nosotros. Muy clarísimo, la entrevista la pueden volver a escuchar en Trinchera TV. Sí, la pueden revivir y analícenla nuevamente y bueno, evalúen sus opciones, gente. Nosotros volcamos los elementos arriba de la mesa, después... ¿Cuáles son las opciones? Quemar el Banco Central. Cuidá tus ahorros, digamos, y fíjate dónde, por las dudas. Muy bueno. 8:46, vamos y venimos. Me levanté hace un rato y no me lavé ni la cara. Sigo preocupado porque la comida es cara.